Estamos tocando una tragedia que sucedió hace poco, que está muy documentada, que hay mucha gente que fueron víctimas, que casi un cuarto de millón de personas perdieron la vida. Nos parecía que eso era una responsabilidad muy grande. Lo que es. Bueno, pues un proceso, proceso como la vida es, con cosas que me atraían mucho, cosas que me daban mucho miedo, ¿no? Por otro lado, también nos parecía una responsabilidad muy grande que teníamos una historia real de una familia tangible que estaba cerca de nosotros y que nos confió a nosotros como cineastas poder contar esta historia. Así que digamos, siempre fueron esos dos factores los que estábamos manejando. Por otro lado, también había el aspecto técnico, ¿no? De decir, cómo vamos a recrear esta locura, cómo vamos a recrear una ola, cómo vamos a recrear la devastación, cómo vamos a crear todo. Así que lo que fuimos es conversando mucho de qué mostrar, qué no, y cuál sobre todo era la óptica que le queríamos dar, cuál era el enfoque que le queríamos dar. Al final, lo que nos hizo conciliar todo fue hacerlo en primera persona, a través de los ojos de los personajes, de las emociones de los personajes. De ahí que la película justo tenga esto, tenga una aproximación muy visceral, ¿no? a la experiencia vivida por ellos. Por otro lado, también lo que quisimos es que los sets o los espacios representaran, fueran una especie de metáfora visual de lo que les estaba pasando a los personajes. Es decir, algo que te golpea, ¿no? Como una ola, algo que te arrastra como una riada, algo que te devasta o que estás en medio de la devastación porque no sabes si sobrevivieron o no los tuyos, un árbol que te da esperanza, un caos en un hospital en donde estás luchando, no sabes si vas a vivir, si no, si vas a encontrar, si no. ¿No? Todo eso está muy pensado, ¿no? Está justamente, tuvimos el tiempo para desarrollarlo, a diferencia de una película pues de estudio más clásica, ¿no? En donde time is money, entonces lo más importante es ya no perder a los actores, tal. Aquí hubo un tiempo, incluso antes de armar el casting, de desarrollo de proyecto, donde sí fuimos muy meticulosos cómo contarlo, cómo hacerlo, qué cosas eran físicas, qué cosas eran digitales, qué cosas eran en España, qué cosas eran en Tailandia, ¿no? Y un poco también cómo era el discurso visual que queríamos. El discurso, bueno, visual y en general, porque al final éramos un grupo muy pequeño de creadores y estábamos hablando de la película como tal, no necesariamente de las distintas ramas. De hecho, lo que me parece increíble del proyecto o del proceso fue que en la película no se sienten las fronteras entre departamentos, ¿no? Yo creo que en general todo se difumina y eso está muy bien. No destaca la fotografía o no destaca la dirección de arte o no destaca la actuación como tal, sino es todo digamos, un conjunto de emociones que están ahí para el público. Como diseñador de producción, incluso todo lo que se hizo después en efectos visuales o mucho de lo que se hizo está basado en diseños míos, ¿no? En concepciones mías. Después la parte técnica, que es siempre la más importante también, ¿no? La hace un supervisor de efectos visuales, pero en realidad trabajamos muy en conjunto. Fue un trabajo, nos entendimos que si trabajábamos en conjunto iba a ser mejor el resultado. Sí que yo creé sets muy grandes en donde
y de repente se necesitaba un poco de extensión digital, pero no era lo principal, porque estabas ahí en medio de todo. O sea, podías tocar el coche retorcido y podías tocar el árbol que construimos ahí a la mitad de una zona devastada, o podrías mancharte con el lodo que estaba por todos lados. Y después yo también entendí que nosotros podíamos proveer un montón de capas, de capas tanto de lectura como de capas rodadas para que después se aglutinaran con herramientas digitales. Es decir, entendimos que todo era un trabajo en conjunto y creo que así logramos que una película que igual tenía ciertos recursos se viera mucho más grande. El tsunami la ola fue hecha en un tanque de agua en Alicante, donde construimos nosotros, ¿no? Una maqueta a escala 1:3, con una reproducción o escalada exacta de lo que habíamos ya construido en Tailandia. Nosotros, por ejemplo, para el hotel construimos los bungalows. Existía una parte del hotel, construimos los bungalows, todos los jardines, parte de la alberca. Después hicimos en otro set completamente distinto, en otra locación completamente distinto, desde cero construimos el hotel destrozado, ¿no? O sea, la alberca destrozada, los bungalows destrozados, todas estas cosas. Y para la ola como tal, lo que hicimos fue una escala 1:3 exacta de esto, donde le caía la ola en una sola toma, ¿no? Porque se iba a destrozar, ¿no? Era una cantidad de recursos, no nos alcanzaba para toma 2. Pues lo que me interesa es en realidad contar historias con la parte visual. Realmente, más que una cuestión de qué género o qué naturaleza, a mí a veces elegir una locación y que la locación sea precisa para lo que estamos tratando de contar, a veces me llena de emoción tanto como construir un set desde cero. Lo que quiero decir es que independientemente del tamaño de la película, independientemente del género de la película, a mí lo que me importa es acompañar a los personajes. O sea, para mí no hay películas, digamos, no hay comedias o dramas o melodramas o tal. Para mí en realidad todo entra en una cosa muy simple, buenas y malas películas. Me gustaría seguir haciendo buenas películas.